como señal de que no te vas a morir, concebirás un hijo. Tío, no me digas, esto lo tienes que contar. No te cortes con nada, ¿eh? No me cuentes nada de momento porque es que quiero sorprenderme, tío, con las historias. Si no... Donde me encontraron un tumor, un cáncer de los denominados cánceres raros. Estadísticamente, solo una persona entre un millón tiene esta enfermedad, ¿no? Que es un sarcoma. Cada uno de los TAC que me hacían siempre iba con esa fe en que el tumor iba a desaparecer. Ajá. Pero no solamente esto no ocurría, sino que cada vez el tumor iba creciendo más, ¿vale? Estaba recién casado, recién graduado de la universidad, estoy empezando como papá, mi hija tiene 1 año, mi oncólogo un día me mira a los ojos y me dice: tu esperanza de vida fueran 3 años. 3 años. 3 años. Viene un predicador a la iglesia de mis padres, me dijo: Víctor, tú no te mueres. Que Dios me dice de por qué tú no te vas a morir, porque para que tú te aferres es que antes de que acabe el año vas a ser padre. Yo en tratamiento de quimio oral, probabilidades nulas. Ay, me voy a emocionar. Y siempre era como... Joder, madre mía. Siempre era como una lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Por un lado, yo me estoy muriendo y me dicen que me voy a morir, pero por otro lado, he creado vida y mi hijo se está desarrollando. Entonces, por Puedo la sentir la presencia del Señor, Sonet. total. Bienvenidos a este capítulo tan especial del podcast Campus Pasión en colaboración con compañeros de batalla. Esto es un podcast que se va a salir de la normalidad y este es el podcast en el que tienes que estar. Sobre todo si estás experimentando algún tipo de sufrimiento, crisis, quebranto y te sientes desesperanzado. Si sientes que Dios no está escuchando tus oraciones, que lo que te ocurre no tiene ningún sentido y parece que estás llegando al final. Tienes que quedarte en este podcast porque vas a salir de esta experiencia con esperanza. Tu tumba se va a convertir en un jardín y Dios va a levantar tu corazón para afrontar los propósitos que Él ha diseñado para ti. Porque si tu corazón todavía sigue latiendo y tus pulmones todavía siguen respirando, es que hay propósito divino. Y para abordar esta temática tan impresionante, que estoy seguro que te va a conmover, está aquí mi amigo Víctor Ogaya. ¿Cómo estás, amigo? Itiel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por esta invitación, esta colaboración y me encanta la introducción que has hecho. Queremos ayudar a las personas que están pasando por esas situaciones Sí. que yo he pasado y el objetivo es poder ayudar con lo que nos ha ayudado y nos ha sostenido, que primeramente es la mano de Dios, sin ninguna duda. Sin duda. Mira, lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia de Víctor. Es una historia desgarradora, una historia donde él se enfrentó cara a cara con la muerte por una enfermedad que amenazaba su vida de manera severa. No estamos hablando de cualquier cosa. Y le he pedido que en este podcast él abra su corazón al 100%, que cuente toda su batalla interior, que cuente los desafíos que tuvo en su mente y su corazón y que nos hable acerca de cómo todo esto afectó su relación con Dios o incluso lo que aprendió de Dios Amén. en el proceso. Entonces, Víctor, queremos escuchar tu historia. ¿Qué ocurrió hace 2 años atrás y cómo esto ha cambiado tu vida para siempre? Bueno, pues como bien acabas de decir, cambió mi vida completamente a partir del 2023, donde me encontraron un tumor, un cáncer de los denominados cánceres raros, más que nada porque estadísticamente solo una persona entre un millón tiene esta enfermedad, ¿no? Que es un sarcoma. Los sarcomas son cánceres raros. Entonces, también a nivel historia familiar, 3 hermanas de mi papá Ajá. sufrieron esta enfermedad y acabaron muriendo. Entonces, Wow. golpeó nuestras vidas de manera muy, muy fuerte, ¿no? Y a lo largo del diagnóstico, siempre esperaba que Dios hiciera un milagro.
y tenían la fe en que en cualquier momento, en cada uno de los TAC que me hacían, siempre iba con esa fe en que el tumor iba a desaparecer. Ajá. Pero no solamente esto no ocurría, sino que cada vez el tumor iba creciendo más, ¿vale? Estaba invadiendo el páncreas, que como bien sabemos, los cánceres de páncreas son totalmente fulminantes. Yo he visto Absolutamente. gente morirse en un mes de esta enfermedad. Concretamente, mira, mis padres son pastores porque un misionero inglés en un mes se lo llevó el Señor y cogieron la obra que este hombre había comenzado, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos vivido y la experiencia que teníamos con esta enfermedad nos daba muy mal pronóstico y muy Sí. mala vibra por lo que habíamos ya vivido. Pero en todo momento sí que es verdad que confié en Dios, Ujú. pero no puedo negar, porque a veces nos Mm. quedamos cortos aquí, ¿no? Y quiero también hacer incidencia en que ha sido muy duro. Sí. Esto es una introducción de lo que van a escuchar en Ajá. los próximos minutos, pero quiero contexto. Quiero que me hables de ese Víctor que es esposo, padre, que te llevaba una vida normal en su trabajo, sirviendo en su iglesia local, comprometido con Dios y que de repente escucha la noticia de que tiene un cáncer que lo puede matar. Totalmente. Empecemos por ahí, porque quiero que nos hables de ese impacto de la noticia que rompe la normalidad de tu vida y mete muerte en tu mente. Dice, puedes morir. ¿Cómo llegaste a ese punto y cómo lo procesaste en tu mente y tu corazón? Pues mira, realmente para que la gente entienda, tengo 31 años y todo esto comienza cuando tengo 29, ¿no? Ajá. Estaba recién casado, recién graduado de la universidad, acababa de estudiar criminología, estoy empezando mi mundo profesional, estoy empezando como papá, mi hija tiene 1 año, y entonces me doy cuenta de que todo lo que había construido y estaba construyendo, de repente alguien coge un mazo enorme y lo destruye por completo. Y entonces ese es el desgarro que siento, ¿no? Vale, se acabó mi vida laboral, mi vida profesional, me dieron un diagnóstico específico temporalmente, ¿Qué te dijeron? me dijeron que la medicación, que es una medicación quimioterapia oral, no estaba siendo efectiva y es la más efectiva para este tipo de tumores, para los tumores GIST. Y entonces no solamente no estaba reduciendo el tumor, sino que el tumor estaba creciendo y invadiendo cada vez más zonas. Entonces, ante este diagnóstico, mi oncólogo un día me mira a los ojos y me dice, la cosa pinta muy, muy mal, muy oscura, y estadísticamente podríamos hablar de que tu esperanza de vida fueran 3 años. 3 años. 3 años. O sea, un hombre joven Ujú. de 29 años, recién casado, con una niña, de repente le dicen, te quedan 3 años de vida. Una cosita, antes de esto, ¿cómo empezaste a sentir que algo iba mal en tu cuerpo? Sí, Porque entiendo que hay un momento donde descubren el cáncer, pero ¿empezaste a sentir algo en tu empecé a cuerpo? sentir cosas muy extrañas. En primer lugar, de vez durante el día perdía la visión. ¿Vale? Me empecé a sentir muy, muy débil, muy cansado. No podía llevar a cabo las tareas normales, no podía ir a trabajar, me costaba levantarme de la cama. Wow. Y claro, y todo eso me alertó hasta que un día fui al baño y encontré sangre. Y que ese fue el detonante y entonces ya ahí me fui al hospital y me encontraron una masa tumoral en el duodeno. Y claro, cuando me dijeron hemos encontrado una masa tumoral, ahí ya empezaron a saltar en mi cabeza todas las alarmas por la trayectoria y por todo lo que habíamos vivido. Y dije, "Uf, esto, Es esto que es la palabra tumor lo que detona en la mente es muerte. muerte". Y más si tú tenías familiares que ya habían experimentado tumores que habían terminado con sus vidas. Correcto. Entonces, vas al hospital, te dicen hay una masa tumoral, empiezan a hacerte pruebas. ¿Y qué empiezas a sentir? ¿Qué ocurre por tu mente y en la mente de tu esposa recién casados? Totalmente. Y Porque, mi claro, hija, tumor, quizá uno dice, cuando tienes
cierta edad, ya has vivido la vida, ¿no? No sé, 60, 70 años. Seguro que algunos están ahí y no les gustaría que dijese esto, pero uno puede pensar, bueno, ya has vivido la vida, 50, 60, 70 años, quizá el cáncer es algo que puede venir a esa edad, pero tú tenías 29 años. Y mi hija en ese entonces tenía un añito y recuerdo que muchas veces no podía ni mirarla, ¿no? Porque me destrozaba totalmente pensar que no iba a estar en su vida, ¿no? Que podía caber la posibilidad de que no iba a tener papá en 2 años o en 3 años. Y eso habían días que no podía mirarla porque si la miraba me destrozaba y me ponía a llorar y lo pasaba muy mal. Entonces, siempre pensaba en eso, ¿no? No puede ser que mi hija se críe sin papá. Porque al final, aunque mi esposa lo hiciera muy bien, ya sería una familia desestructurada y no tener el apego paterno, he visto y conozco que son carencias muy fuertes, ¿no? Entonces eso me golpeaba muy duro. Y en esos momentos me quedó, o sea, es la prueba más grande que te puedes enfrentar, la vida, la muerte y la confianza en Dios, saber que puedes dejar a tu familia de un momento para otro. Y tuve que empezar a confiar y llegué al punto de decir, bueno, tanto la vida como la muerte son tuyas, Señor, y si me llegaras a llevar contigo, tú te encargarás de mi hija y de mi mujer. Mm. Pero no es fácil llegar a estas conclusiones, Wow. es algo que me costó mucho y bueno, es un proceso muy duro. Digamos que cuando tú recibes la noticia de que tienes un cáncer, te hacen las pruebas, van diciéndote, hey, este cáncer y con este tratamiento que no está siendo eficaz, te va a dejar una esperanza de vida de 3 años. Cuéntanos cuáles fueron batallas específicas que tú tuviste en tu mente y tu corazón al afrontar la posibilidad de morir. Porque has hablado varias cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, no has dicho, tenía miedo a dejar este mundo. No, has dicho, tenía miedo a dejar a mi niña, a mi hija, sin un padre. No sé, quiero que nos hables acerca de aquello que quizás es lo realmente importante, en lo que uno piensa cuando piensa que se va de este mundo, porque muchos de los que nos están viendo están preocupados quizá por tener una casa más grande, un mejor coche, cumplir algún sueño o hacer algún viaje, pero cuando la muerte irrumpe en nuestra vida, las cosas a las que damos tanta importancia a veces resultan que ya no las tienen. Y quiero que nos ayudes a entender qué era lo realmente importante para ti en ese momento. Totalmente, a ver, me doy cuenta de que estoy focalizado en un montón de cosas donde empleo mi tiempo, mi energía, que quizás no es el propósito. Y empecé a cuestionarme hasta si el tiempo que había dedicado en mi carrera o que el tiempo que estaba dedicando profesionalmente, de verdad ese era mi propósito, ¿no? Entonces me surge una pregunta tras escuchar esas palabras de estadísticamente puede que te queden 3 años y solamente hice una oración. Le dije, Dios mío, si fuera este el tiempo, si me quedaran 3 años de vida, realmente, ¿cuál es el propósito de estos 3 años? Y yo quedo en paz contigo y he vivido lo que tú querías que yo viviera. Esa Wow. fue mi mayor preocupación. Dios mío, ¿cuál es el propósito para este tiempo? Y si me tienes que llevar, asumo que tú quieres que vaya contigo y ya está. Pero muéstrame qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora. Eso es una oración impresionante. O sea, le dijiste a Dios, eh, si me quieres llevar, llévame, pero en el tiempo que me quede de vida, que cumpla el propósito para el cual me creaste. Eso Correcto. es una oración brutal, pero Ujú. a ver, ¿en serio que hiciste esa oración? Totalmente en serio. Fue mi única preocupación. No valoré el dolor, no valoré el sufrimiento, nada. Simplemente sentía como un cronómetro en mi cabeza que había ya una fecha de caducidad y que en este tiempo tengo que hacer y cumplir para lo que tengo que estar y para lo que he sido creado y diseñado. Y era mi única incógnita. Wow. Si la resolvía, quedaba totalmente tranquilo. Entonces le dije, Dios mío, lo único que necesito es que me digas y me muestres, por favor, qué tengo que hacer en este tiempo. Y lo hice solamente, esta oración no la repetí,
La hice solamente una vez y recuerdo que a las 2 semanas, viendo un partido de fútbol, porque me encanta el fútbol, estaba sentado en el sillón del comedor y estaba muy atento porque el partido estaba muy emocionante. Y entonces vino la respuesta de la pregunta a la que yo había hecho, ¿no? Y de repente empieza como una especie de pregunta interna que Ajá. me dice: Víctor, ¿qué ha sido lo que más te ha ayudado en este tiempo? Y rápidamente lo contesté. En ese tiempo había conectado con personas, con testimonios fuertísimos, también de muerte y vida, de gente que ha quedado de un día a otro sin poder caminar o que ha perdido un miembro, y justamente empecé a conectar a raíz de mi enfermedad, de manera curiosa, ¿no? Y entonces esa voz interna me decía: ¿por qué no ayudas a los demás con lo que te ha ayudado a ti? Y en ese momento empieza a surgir un proyecto que empiezo a anotarlo en el móvil, me Ajá. vienen unas preguntas, unos objetivos, y en 5 minutos tengo el propósito para el tiempo que Dios me estaba dando, ¿no? Y fue tremendo porque Dios contestó eh, esa inquietud que era lo que más falta de paz y intranquilidad tenía. Y vamos a hablar luego en unos minutos de ese proyecto Ajá, que fue la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito que quieres que cumpla? Que tiene que ver con compañeros de batalla. Pero correcto. antes de llegar a ese proyecto, quiero saber más sobre cómo viviste este impacto de saber que te quedaba poco tiempo. Nos has hablado de tu deseo de cumplir propósito, tu temor a dejar a una hija sin padre. Cuéntame un poco con tu esposa, porque recién casados, enamoradísimos, ¿qué sentía tu esposa? Cuéntanos alguno de esos momentos que recuerdes, incluso cuando le dijiste a tu esposa, he hecho la oración de que a Dios, de que si me tiene que llevar, que me lleve, pero que cumpla su propósito. ¿Cómo reaccionaba ella? Porque el cáncer no solo es un asunto personal, afecta a las personas que más queremos. Totalmente. Mi esposa, tengo que decir, y le quiero dar las gracias porque ha sido un apoyo tremendo en esta situación y se armó de valor, fue una guerrera y es una guerrera en todo tiempo y, y ella me ha apoyado en todo y me transmitía también la paz y la calma que necesitaba para ese momento, ¿no? Porque muchas veces yo lo he vivido en un contexto familiar que cuando mi esposa me acompañó cuando me dieron el diagnóstico temporal. Ajá. Y recuerdo su mirada y recuerdo cómo me transmitía paz y aliento como diciendo, confiamos en Dios y vamos para adelante. Y esa fortaleza que ella me mostró me sostuvo también para esa temporada, porque si ella hubiera caído, a mí me hubiera afectado muchísimo, ¿vale? Que es lo que suele hacer todo el mundo. Sí. Ella se podía haber puesto a llorar muchísimo, a caer en una especie de depresión, de tristeza profunda, y no lo hizo. Siguió adelante y me transmitió eso siempre, el ánimo y la valentía para seguir adelante y vamos a buscar soluciones. No. ¿En qué podemos mejorar? Y buscando soluciones encontramos muchas cosas. Empecé a cuidar mucho mi alimentación, ella me Ajá. ayudó. Empecé a hacer muchísimo deporte, a cuidar el descanso, a tomar el sol diariamente. Un montón de cosas en las que ella me ayudó para que en ese proceso yo estuviera mejor. Y siempre le agradeceré lo bien que lo ha hecho en esta temporada. O sea, ella fue tu primera compañera de batalla, ¿no? Mi primera compañera de batalla total. Qué fuerte eso. Y entonces ella dijo, vamos a luchar esto, vamos a lucharlo juntos. eh, pero tengo que hacerte la pregunta que yo creo que, y te voy a pedir que seas honesto, Mm, porque personas que nos están escuchando ahora se hacen esta pregunta y es muy difícil de contestar. No te pido que nos des teología o una prueba bíblica del por qué, pero tú que eres un hijo de Dios, que amas a Dios, de familia pastoral,
que has sido fiel, que te has esforzado en hacer las cosas bien. ¿Qué piensas de Dios cuando de repente te dicen que tienes un cáncer? ¿Qué preguntas te haces respecto a Dios? Incluso, ¿qué preguntas le haces a Dios? Porque nos has hablado de una oración muy valiente. Dios, si me tienes que llevar, llévame, pero quiero cumplir tu propósito. Pero yo entiendo que ese valor, esa entrega a Dios es real y lo puedo ver en tus ojos. Pero los guerreros como tú en algún momento también flaquean un poco, Muchísimo. lloran por la noche haciéndose preguntas. ¿Tuviste algún momento donde entrases en crisis emocional? Me gustaría que fueses honesto, sobre todo pensando en las personas que nos están escuchando y que quizá no se sienten tan fuertes como tú para hacer esa oración de si me tienes que llevar, llévame, pero quiero cumplir tu propósito. ¿Qué les dirías respecto a tu propia experiencia con Dios? La verdad que no puedo minimizar lo que el cáncer conlleva, ¿vale? Porque el cáncer te afecta en todo lo que te puedas imaginar. Física, emocional, económicamente, todos los puntos, matrimonialmente, familiarmente, te afectan todo lo que te puedas imaginar. Y lógicamente a mí esta situación me afectó de manera multifactorial como es. Yo he pasado noches sin dormir, yo he llorado lo que no está escrito, yo he tenido ataques de ansiedad, he tenido pensamientos de todo tipo. Eran pensamientos que muchas veces decía, no puede ser que yo esté pensando estas cosas. Ya. No me había pasado nunca. Y, y el enemigo me atacaba fuertemente, ¿no? Y al final tengo que decir que en medio de toda esta tristeza, de todas estas noches sin dormir, de toda esta ansiedad que te genera esta situación y que realmente yo esperaba siempre que Dios operara y que el tumor desapareciera. A veces me sentía también frustrado con Dios, ¿no? Nunca le hice la pregunta ¿por qué me has hecho esto? Ni pensé que Dios era el culpable. Nunca, eso nunca lo hice. Pero sí que esperaba el momento de ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? Y al final la forma en cómo Dios me ayudó no es en la forma en que yo esperaba que Dios me ayudara. Wow. Eso es muy interesante porque muchas veces nuestra fe la basamos y creamos en cómo Dios me va a sanar o cómo Dios me va a librar de esta situación en esta temporada. Pero Dios te puede sorprender y lo va a hacer, casi siempre lo hace de la forma que menos te lo esperas. Y mi situación fue llegar al límite. ¿Vale? Yo llegué al límite, yo no tenía ya esperanzas de vida, a mí no me podían operar, fui a 2 centros hospitalarios distintos, en el último un centro especializado en oncología y me dijeron que no me podían realizar la cirugía, que es la única solución para un tumor así, porque perdería la vida, y podría perder la vida o podría quedar peor de como estaba. ¿Estabas desahuciado entonces? Estaba desahuciado totalmente. Y recuerdo, Itiel, una noche sin dormir, a las 3 de la mañana, diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame, porque ya me habían dicho que estaba invadiendo el páncreas, crecía, crecía, crecía. Y esa noche que me dieron ese diagnóstico, dije, Dios mío, por favor, algo tiene que haber. Y empecé a googlear y encontré un grupo que se llama GEIS, ¿vale? Grupo Español de Investigación de Sarcomas, ¿vale? Donde se dedican a tratar estos cánceres raros. Y recuerdo que a las 3 de la mañana les envié un mensaje desesperado de decir, por favor, me pasa esto, este es mi diagnóstico, estos son mis papeles médicos, mis informes. Y recuerdo que a las 9 de la mañana me llamaron y me dijeron, Víctor, tu tumor es totalmente operable. Me llamaron de Madrid, ¿vale? De, Joder, madre y mía, sí, 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 no, impresionante. qué fuerte. Y cuando recibí, lo que veo también es siempre Dios contestando mis oraciones. En mis oraciones últimas, Dios siempre me ha dado la respuesta. Le digo, ¿cuál es el propósito para este tiempo? Y me lo dio. Le dije, en mis oraciones más profundas y cuando más perdido estaba, oré y dije, Dios mío, por favor, ayúdame esta noche a encontrar la solución. Entonces me llaman a las 9 de la mañana y me dicen, te tenemos que operar ya.
de urgencia. En Madrid, en el Gregorio Marañón, tal, pásanos las imágenes de los últimos TAC y recuerdo que empecé a moverme, mandé todo, hice una canalización de mi hospital hasta Gregorio Marañón y al mes siguiente me operaron y no puedo minimizar lo que he pasado porque quizás esto todavía fue más fuerte de lo que había bebido hasta ahora. Me quitaron estómago, parte de estómago, ¿Qué dices? duodeno completo, la cabeza pancreática, el conducto de la vesícula biliar y partes de Dios mío. intestinos. Es decir, que mi sistema digestivo es una locura a día de hoy. Y he pasado por todo tipo de- he vuelto a pasar de noches sin dormir, duermo hasta ahora, duermo sentado, porque hay ciertas cosas que no funcionan, como por ejemplo un esfínter que conecta el estómago al exófago, y si duermo tumbado, entonces vomito. Y eso no me lo dijeron, y yo me pasaba las noches vomitando hasta que un día voy a urgencias y me dijeron, usted tiene que dormir en 45 grados y duermo todas las noches sentado y por ende pues sufro dolores ahora en mi espalda, en el coxis y es una batalla dura. Estoy aprendiendo a conocerme porque mi mente es la de siempre pero mi cuerpo es otro y no puedo comer lo mismo, en fin, muchísimas cosas y desafíos que estoy viviendo en esta temporada, pero libre de la enfermedad. Bueno, eso lo celebramos. Libre de enfermedad, eso es una muy buena noticia. Y estamos celebrando, como te decía fuera de cámara, que estamos vivos. Totalmente. Es quizá una frase hecha para mí, pero para ti es una frase revelada. Porque cuando uno se enfrenta a la muerte, el estamos vivos significa algo mucho más emocionante, y lo vives de otra manera. Me has contado algunas cositas muy bonitas, así brevemente, cómo te sabe la comida, la experiencia con los amigos, los momentos. ¿Sientes que de alguna manera el estar vivo ahora lo saboreas mejor? Totalmente. Recuerdo que hace un tiempo he celebrado mi cumpleaños y lo he celebrado esta vez de verdad. De hecho, yo no soy no era de celebrarlo y tal, ¿no? Pero me he dado cuenta de lo importante del aquí y el ahora y que en este momento estoy vivo. Y que esté vivo es un milagro y es un regalo de Dios tremendo. Entonces hice mi cumpleaños, esta vez lo celebré como si fuera una boda, invité a más de 70 personas que han estado en este proceso y quería de verdad compartir con ellos y celebrar mi vida. Y quiero también que la gente que nos esté escuchando tenga en cuenta esto, ¿no? Es un privilegio el propósito que Dios te ha dado estando vivo. Y hay que celebrar más que estamos aquí ahora, que estamos respirando y que Dios nos da una oportunidad más en el hoy, ¿no? Wow. Y también quiero decir que Dios me dio la promesa de que yo iba a vivir de una forma muy peculiar, Itiel. Ajá. Vale, Eh, quiero que prestes mucha atención a lo que va a contar ahora Víctor, porque en este punto, Víctor, alguien podría pensar, en realidad quien le salvó la vida a Víctor fueron los médicos. Y de verdad honramos a estos médicos de ese hospital que te dijeron, podemos operarte, vamos a hacerlo. Y creemos que Dios dota a los seres humanos de inteligencia y habilidad para hacer el bien. Y los médicos lo están haciendo y lo han hecho contigo. Pero alguno podría decir, Víctor, la verdad que nombras mucho, mucho, mucho a Dios, pero Dios no te sanó, ¿eh? Te han curado los médicos. Y sé que lo que vas a contar ahora, eh, y estoy haciendo como esta introducción para que prestéis atención y a lo que significa, demuestra que Dios estuvo contigo a través de este valle de sombra de muerte, que fue el pastor Amén. que estuvo presente con su vara y con su callado, dando aliento a su ovejita, que estaba transicionando por un valle oscuro, pero con la esperanza de que iba a ir al otro lado, al lugar del descanso, acompañado del buen pastor. Y has dicho esto, Dios no responde a nuestras oraciones a veces como esperamos. Quizá uno espera que la respuesta a la oración es Dios haciendo un milagro y sanando el cáncer. Y creemos en esto. Víctor, tú y yo hemos visto Mm, milagros, ¿no? Yo puedo contar absolutamente. algunos testimonios fuertes
de personas que milagrosamente fueron sanadas de enfermedades que amenazaban sus vidas y es milagrosamente sanados, es decir, desapareció la enfermedad. En tu caso no fue así, pero Dios respondió de otras maneras y quiero que nos hables de esas otras maneras que a veces no prestamos atención a lo que significan y quiero que nos ayudes a entender por qué es tan importante la manera en la que Dios responde. Pues mi experiencia que te voy a contar, viene un predicador a la iglesia de mis padres y yo no conocía a esta persona de nada y un día me llama, no lo había visto todavía ni nada y me llama y me dice, Víctor, me gustaría ir a visitarte a casa. Tengo que verte y tengo que hablar contigo. Entonces me quedé un poquito en shock, como, uy, esta persona qué tiene que decir, por qué tiene tantas ganas de verme, ¿no? Venía de Costa Rica y no lo conocía absolutamente de nada, y él a mí tampoco. Entonces recuerdo que un 2 de marzo del 2024 esta persona viene a casa y estamos ahí tomando café, conociéndonos y tal, y me dice, antes, cuando ya no, nos vamos a despedir, me dijo, Víctor, tú no te mueres. Y la promesa o lo que Dios me dice de por qué tú no te vas a morir, es porque para que tú te aferres, es que antes de que acabe el año vas a ser padre. Entonces, claro, con mi mujer nos quedamos mirando como diciendo, esto es algo fuerte, ¿no? Y complicado. Y Tenías una tenía una niña, pero niña, no se refería a eso, se refería exactamente. a que ibais a concebir otro hijo. Correcto. Y fíjate que la situación no era la mejor para ello, ¿no? Porque mi hija tiene un año, mi esposa está sin trabajo, yo también, y yo estoy en mi tratamiento y sin respuestas al diagnóstico y sin ninguna solución médica. Entonces, Un tratamiento de con quimio. tratamiento de quimio oral, que la quimio oral, una de las cosas que te hace es que te afecta totalmente en la fertilidad. De hecho, a mí, cuando me dijeron el diagnóstico, me dijeron, si quieres tener hijos, más hijos, tendríamos que congelar ahora esperma Wow. para en el futuro, antes de que te demos el tratamiento. Y yo ya llevaba un año, año y medio en tratamiento. Entonces, estadísticamente las probabilidades de que mi mujer se quedara embarazada o que ese embarazo se produjera de manera sana y efectiva eran nulas. Y, Esto, y empezamos con Judy, mi mujer, a decir, vale, pues tenemos que cuidarnos porque no es un buen momento para esto, tenemos que cuidarnos más. a ver. Y si viene que realmente sea un milagro. ¿De verdad? Totalmente. Y recuerdo nada, que fuimos a la primera, Judy me dijo, vino y me dijo, esto no te lo vas a creer, pero realmente estoy embarazada. Y fuimos a la primera consulta con la matrona, me echaron hasta un poco la bronca, porque yo tendría que cuidarme por la quimioterapia oral, y ellas mismas se sorprendieron, porque el día que mi mujer se quedó embarazada también las probabilidades eran muy pequeñas. Entonces fue realmente un milagro para que el que nos escuche lo sepa. Ajá. Yo en tratamiento de quimio oral, probabilidades nulas, y mi mujer en ese día no era el más fértil para que se produjera el embarazo, ¿no? Y cuando esto ocurrió, Qué fuerte. fue fuertísimo y claro, ya ahí Dios me había dado una promesa. Y claro, esa promesa era visible, porque la barriga de mi mujer cada día, cada semana iba creciendo. Tú enfrentando la idea de puedo morir, porque los médicos dicen que esto mata, pero veías la barriguita de tu mujer creciendo que hacía eco a la promesa de vivirás, vivirás, vivirás. Y más fuerte todavía, yo seguía yendo, me pasó algo en varios meses increíble. Coincidían todas las citas médicas oncológicas mías con todas las revisiones del embarazo de mi mujer. Era una A ver, locura. eso es Y increíble. eso era increíble. Iba por la mañana a recibir un diagnóstico catastrófico y por la tarde estaba viendo la primera ecografía de mi hijo. Ay, me voy a Y, emocionar. y siempre era Jope, como madre mía. siempre era como una lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Por un lado,
yo me estoy muriendo y me dicen que me voy a morir, pero por otro lado, he creado vida y mi hijo se está desarrollando. Buah, Entonces, por puedes la ma sentir la presencia del Señor con esto. totalmente, porque por la mañana me destrozaba y por la tarde venía la esperanza total, ¿no? Y esto fue una historia que unas emociones brutales, porque pasaba del llanto a la alegría en el mismo día en un montón de ocasiones, del desánimo al ánimo de una hora para otra. Entonces, Dios no respondió con un milagro donde el cáncer desapareció, aunque creemos en ese Dios que hace milagros, pero respondió de esta manera tan particular, diciéndote, vas a vivir, pero vas a tener que transicionar por, por este valle sombrío. Mm. Pero no te voy a dejar solo, te doy como una promesa que vas a poder ver, que es el vientre de tu mujer creciendo y ese bebé que va a nacer. Ese bebé ya nació. Ya nació. ¿Cómo se llama? Se llama Valentino y nació el 2 de marzo del 2025 de este año. ¿Y qué sentiste cuando lo tuviste en tus brazos? Pues primeramente, Itiel, tengo que decir que no lo pude coger por la operación, porque yo estaba recién operado, ¿vale? Y yo no me dijeron que no puedo coger peso, no puedo levantar ni una bolsa porque es una cirugía muy compleja, ¿vale? Pero sí que un día sentado pedí que me lo pusieran y me lo apoyé en las piernas y me ayudaban a sostenerlo porque estaba recién operado y fue algo muy emocionante, ¿no? Porque es que justamente coincidió que yo se había materializado mi milagro de sanidad por medio de la cirugía y había nacido mi hijo. Todo coincidió también. O sea, temporalmente han ido coincidiendo las cosas. Y fue como un premio enorme, ¿no? Estoy vivo y me regalas un hijo. Y puedo notar cómo en medio de esta situación has estado cuidándome y yo no lo he visto muchas veces y yo no he sido consciente y ahora lo veo, ahora lo veo, ahora no hay excusas, no hay nada, o sea, está mi hijo vivo, me lo dijiste, lo tengo aquí y yo estoy libre de cáncer. Entonces, estoy muy feliz, o sea, fue un momento impresionante. Hemos celebrado en este tiempo muchas cosas. Hemos pasado de una etapa muy dura y muy oscura a que cada día veo a mi hijo, veo a mi mujer, veo a mi hija, voy a las revisiones y todo es fiesta. Pero ya vamos a llegar a algo muy interesante que se van a sorprender, pero estoy en este punto porque me parece que hay una perla preciosa que quienes saben de las perlas surgen en el dolor de una ostra. La perla es una herida que recibe ese molusco que, que siente un dolor por un granito de arena afilado que ha rasgado su suave piel, y la perla surge en la cicatrización de esa herida. Es decir, las perlas son el producto del dolor. Y yo creo que hay una perla que tú ahora nos estás exponiendo, que es una verdad acerca de Dios, y esa perla ha surgido en medio del dolor, es la cicatriz de una herida. Mirando a cámara, o dile a todas estas personas, ¿qué aprendiste de ese Dios que aunque no te sanó de manera milagrosa, te dio palabra de que Él iba a estar contigo y promesa a través de una manera tan sorprendente como es en paralelo que tu mujer se queda embarazada mientras tú transicionas por toda este viaje, ¿no? En medio del valle de la sombra de muerte? ¿Qué cosas aprendiste de Dios? Porque yo creo que nos están escuchando personas, algunas que creen en Dios, otras que no creen, y, y yo sé que tú de toda esta experiencia has sacado una perla preciosa, que es este conocimiento del Dios presente contigo. Y me gustaría que lo pudieses hablar a cámara porque creo que es una de las partes más importantes de este podcast. Mira,
Como he dicho al principio, el cáncer es una enfermedad que te afecta de manera multifactorial. Física, emocional, económicamente, relacional, en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Pero hay un área, Itiel, que me afectó, pero para bien, y fue en el área espiritual. Recuerdo que en mis primeras crisis, mi madre, que es una mujer muy sabia, me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Ella me dijo, mira, Víctor, cuando estamos cuando estamos en un momento en el que de incertidumbre muy grande, es el mejor lugar donde podemos estar, porque es donde dependemos única y exclusivamente de Dios. Mm. Y fue un momento en el que yo tenía que no dependía de mí, no dependía de lo que yo pudiera hacer por salvarme, no dependía ni de los médicos ni de la medicación, porque todo estaba fallando. Entonces aprendí a depositar mi fe y mi confianza única y exclusivamente en Dios. Eres el único que lo puedes hacer y eres el único que me puede salvar. Y que pase lo que pase, tú has escrito mi vida, eres el diseñador. Entonces aprendí a confiar como nunca y a hablar con Dios de la manera más sincera posible, porque me he dado cuenta que a lo mejor muchas veces mis oraciones eran muy superfluas, ¿no? Mm. Y pedía cosas que, bueno, pues que a lo mejor muchos o casi todos pedimos, ¿no? Pero que te das cuenta de lo que verdaderamente es Mm. importante. Y yo me daba cuenta, y mi oración era muy simple. Señor, gracias porque me das lo necesario para este día, ¿vale? Aprendí a valorar Qué fuerte. cada día y no le pedía más cosas, sino lo necesario para hoy. Mm. Aprendí a orar, aprendí a relacionarme con él y aprendí a confiar en él de una manera plena. Y puedo decir que es una de las áreas que, en vez de verse afectada, ha sido fortalecida de manera potente en todos los sentidos. El Víctor que está sentado hoy en esta silla tiene una relación más profunda y más madura con Dios que el Víctor de hace 3 años, antes del diagnóstico. Yo creo que tengo una visión mucho más realista, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? Una relación basada en, en que dependo única y exclusivamente de ti, Dios mío, cada día. Y claro, he aprendido también a verlo presente en cada momento y en cada situación. Entonces, eso me hace estar muchísimo más agradecido con él. Qué fuerte eso. Mm. Llevamos una camiseta, Ajá. compañeros de batalla. Lo hemos dicho casi al principio de este podcast. Tú hiciste una oración. Dios, quiero cumplir tu propósito. Si me quedan 3 años, dime qué hacer. Estabas viendo un partido de fútbol y pensaste en todas aquellas personas que vivieron sus propias batallas, que fueron de ánimo, de estímulo, que levantaron tu corazón en medio de esta batalla que tú estabas experimentando. Eran compañeros de batalla. La primera, tu esposa, y luego seguramente llegaron otros. Entonces, este podcast, que yo me enteré de su existencia cuando estabas por lanzarlo, y cuando estabas por lanzarlo, no te habías operado. Es decir, tú me llamaste por teléfono. Ajá, así Yo lo es. voy a contar así tal como fue. Me llama Víctor por teléfono, me cuenta en la situación en la que está, me dice, le he pedido a Dios que quiero cumplir su propósito y el propósito va a ser crear un podcast, ahora lo vas a contar tú bien, para animar a todos los que están sufriendo, porque yo puedo morir, Itiel. Y tú me lo dijiste en el momento donde no me estabas dando la buena noticia de me han operado, tal, por eso voy a hacer un podcast. No, no, no. Tú estabas en el momento en el que me llamaste. Estaba recogiendo la quimio en ese momento. Sí. Había mucha gente en una sala de espera y aproveché que tenía en ese momento una espera para recoger mi medicación para llamarte. O O sea, sea, estaba en el tú proceso, estabas en el diagnóstico de muerte correcto. y me llama Víctor diciéndome, voy a aprovechar lo que me queda de vida para dejar un impacto en el nombre de Jesús en la vida de otros. Y yo cuando colgué el teléfono, eso no lo sabes tú, te lo digo ahora, le dije a mi esposa Damaris, le dije, acabo de tener una llamada
con un hombre al que no le puedo decir que no, porque es un hombre que realmente me demuestra lo que es confiar en Dios. Un hombre que está, según los médicos, desahuciado, pero que aún así quiere llegar al día de su muerte habiendo cumplido el propósito. Que tampoco me está diciendo que tiene seguridad de que va a sobrevivir, que quizá muere, que eso es una opción, pero que aún así quiere dejar algo en el nombre de Jesús para cumplir su propósito. Digo, a este hombre no le puedo decir que no. Y te dije, cuando empieces a lanzar el podcast, llámame y yo voy a poner a tu disposición mis redes para que la gente conozca este proyecto. Entonces me gustaría que nos hables de esto, porque creo que es emocionante grabar este podcast ya no desde el diagnóstico de muerte, sino desde la buena noticia de que estás vivo y que el cáncer ha sido eliminado. Así es, y primeramente, gracias porque recuerdo esa llamada y noté tu disposición y disponibilidad desde el momento en que te lo conté y estoy agradecido por ello, que me estés ayudando y que formes parte de Compañeros de Batalla. Y, y bueno, empezamos a grabar, empezamos a hacer lo que Dios nos había dicho que hiciéramos, de la manera en cómo podíamos hacerlo. De alguna forma también hacer este proyecto a mí me daba esperanza porque de alguna forma yo sentía que el cronómetro cada vez era menos tiempo el que tenía y también me sentía realizado en el sentido de que estos vídeos, si algún día yo no estoy, siempre van a quedar y puedo seguir bendiciendo a los demás Mm, sin estar. Y todavía sentía más cumplido el propósito de Dios en mi vida. sí. Y empezamos a grabar los podcasts. Gracias a Dios, a las personas que hemos llamado para contactar con ellas, para colaborar, siempre nos han atendido de una forma espectacular y han entendido el proyecto y se han volcado con nosotros sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de no puedo, sino todo lo contrario. Mm. Y estamos agradecidos con cada oportunidad y con cada uno de ellos. Que Y son personas a las que entrevistas que han experimentado sus propios desafíos en la vida, ¿no? totalmente. Son personas que han pasado por todo tipo de situaciones. Desde esclerosis múltiple, cánceres, gente que está en silla de ruedas, gente que ha sido abandonada por sus padres desde la infancia, gente que ha sufrido el maltrato. Es decir, todo tipo de adversidades que nos podemos enfrentar en la vida, lo hemos querido plasmar en Compañeros de Batalla para dar esperanza, inspirar y poder ayudar con lo que nos ha ayudado a nosotros, que es de lo que se trata y es el propósito. Tremendo. ¿Y ese podcast ya existe? ¿Estáis grabando capítulos? No sé en qué momento estás escuchando este podcast, pero el podcast Compañeros de Batalla es un podcast que ya tiene capítulos y está en proyección, grabar otros capítulos. Y yo necesito, de verdad, yo creo que este es el momento que me muestres algunos adelantos de esos capítulos, porque creo que muchos se van a animar viendo lo que van a ver ahora, a entrar en vuestro canal, tanto en YouTube como en otras plataformas, suscribirse y escuchar estas historias. Entonces, me gustaría ver algo. Vale, vamos a ver, te he traído una pequeña sorpresa y quiero aprovechar para decirle a la gente que lo que les vamos a mostrar a continuación, en la descripción del vídeo pondremos los enlaces correspondientes donde pueden seguirnos y pueden ver cada una de estas entrevistas, Buenísimo. porque vamos a ver solamente algunas cositas pequeñitas. Venga, Mira, quiero verlo, quiero te verlo. he traído en este dispositivo, en esta tablet, algunas entrevistas que hemos ido haciendo para que veas el Yo no las he visto, ¿eh? O sea que voy a reaccionar junto con vosotros. ¿Le doy a play? Dale a play. Vale. Espera. Volumen. Vale, un segundo. Lo vuelvo a poner. Cuando eres tan joven, lo único que tienes es odio por tus padres. O sea, yo siempre digo que no tengo recuerdo de mis padres juntos, recuerdo de una familia. Yo me meto en una organización que le llamamos y nos dedicábamos a todo. Nos dedicábamos desde todo lo que tuviera. Y esto desencadena que yo desde los 17, 18 hasta los 30 me llevo toda la vida ahí. Yo no conozco otra vida. Nadie me puso una pistola en la cabeza para hacerlo, no.
pero sí que es verdad que estás influenciado por la gente que te rodea. ¿Cómo te conviertes en la persona que eres hoy en día? Mira, te lo voy a relacionar cuando yo entro en la cárcel, entra esa noche oscura del alma, como hablábamos, y cuando salgo me tengo que volver a empezar. No, a ver, esto es fuertísimo. El tipo, ¿qué le pasó exactamente? ¿Creció sin padre y se metió en una mafia o algo? ¿O qué? Exactamente lo que le pasó a Alberto Bosquet, el estoico tatuado, que le pone este título a su libro autobiográfico, es que a la edad en su adolescencia, su madre era prostituta y su padre tenía problemas con las adicciones, y a la edad de los 14 años se encuentra solo en la vida, Hmm. sin ningún referente y sin ningún familiar, porque él dice que no tenía ni abuelos, ni tíos, ni hermanos. Solamente una hermana que al poco tiempo se dividieron y cada uno hizo su vida por separado. Y algo muy fuerte que comenta Alberto Bosquet es que dice: yo tenía que alimentarme bien porque nunca iba a estar ni mi madre ni mi abuela para hacerme un cocido o no sé qué coméis aquí en el País Vasco, pero cosas nutritivas. Entonces, con 15 o 16 años tenía que alimentarse, tenía que estar fuerte porque si le pegaban en el colegio no iba a haber quien lo defendiera, no iba a ir su hermano mayor, ni su papá, ni nadie. Entonces, lo que me impresiona de Alberto es que se hizo a sí mismo. Y hacerte a sí mismo tiene cosas muy buenas y muy delicadas. Mm. Él buscó una familia, pero por las carencias que tenía, pero lo buscó en la fuente incorrecta. Entonces entró en una organización criminal en la que se convirtió en el jefe de la organización criminal y acabó haciendo cosas muy fuertes que lo llevaron a la cárcel. Pero al salir de la cárcel, el cual él denomina el momento de la noche oscura del alma, él tuvo un antes y un después total, y pasó de una vida de delincuencia a ayudar a los demás por medio del deporte, porque él empezó a ayudar a los presos a ejercitarse cada día, y se dio cuenta de que esta era la forma de poder ayudar a la gente en la calle. Qué fuerte. Sí, y entonces hoy en día es un coach, ha escrito 3 o 4 libros, ayuda a empresarios de todo el mundo. Yo entrenaba con él en su CrossFit. Es una persona increíble, Alberto. Bueno, si quieres escuchar toda su historia, en los enlaces, en la descripción de este vídeo, la vas a encontrar. O sea, una historia impresionante. Voy a pasar al siguiente. Siempre le digo a la gente, esta no es una artista, solamente es un corazón agradecido. A partir del año 2010 comenzaron las batallas con un diagnóstico que jamás en mi vida pensé recibir. Tienes cáncer, así, crudamente, por teléfono. 2 años después, estoy en una visita rutinaria al dentista, cáncer papilar de la tiroides. La voz no me salía, cáncer, me volví gaga. La tercera vez que escuché cáncer, diagnóstico de cáncer fue en el 2018, que encontraron una masa en mi riñón derecho y tuvieron que también extirparlo. Cada proceso te lleva a un nuevo nivel de conocer a Dios y verlo en gloria. Yo no sé lo que tiene el futuro para mí, no soy adivino, pero sí sé en las manos de quién está mi futuro. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí. Y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta yo. Madre mía, nos vamos a poner a llorar todos aquí. De verdad que sí. Tremendo Porque esto, ¿eh? tremendo el testimonio de Doris, porque le atacó el cáncer en su instrumento y en su vida, que es la voz. Ella es cantante. Es cantante. Doris Machín es una cantante cristiana que lleva muchísimos años bendiciendo nuestras vidas a través de su música, y el cáncer lo tuvo en la tiroides y un día perdió la voz en una intervención quirúrgica, y claro, ella al perder su voz se sentía que lo había perdido prácticamente todo, ¿no? Y lo impresionante es que ella le dijeron que no iba a poder volver a hablar ni siquiera,
Y fíjate cómo cantó ese día en nuestro podcast. Es impresionante, tío. Tenéis que verlo esto. Vamos a ver esto. O sea, no me aguantaba ni yo. Entonces me drogaba, robaba, a la vez de que era todo esto, iba preso, me peleaba en la calle, ¿me explico? Entonces esta mala conducta me llevó a terminar preso y de estar preso a los 18 años en un centro de rehabilitación. Por todas estas adversidades que tú pasas, ¿qué has aprendido para llegar a ser la persona que eres hoy? Durante toda mi vida me di cuenta que fallé por estar desconectado de la vida espiritual. Yo tenía el hermano de mi papá, que es el Bambino Veira, que de hecho jugó en el Cádiz de España, jugador excepcional, muy famoso, técnico de San Lorenzo, de Boca, de River, con River campeón de varias veces del campeonato, de la Libertadores y de la Copa del Mundo de Clubes. Imagínate que yo sufrí desde los 8 años el ser comparado con él. Las debilidades se convierten en tus fortalezas. Las heridas en el medio que Dios usa para sanar a los demás. Y en el conjunto de todo esto, aparte te hacen sensible porque, como dijo Jesús, cuando te das cuenta que mucho te ha sido perdonado, mucho te ha sido sanado, mucho has sido amado por tu necesidad, te vuelves tan sensible a que en lugar de juzgar a los demás, los Joder, amas. madre mía, son buenísimas estas Buenísimo. historias. Este Ferveira es un influencer tremendo, ¿no? Que ha pasado por todas las adversidades que te puedas imaginar. Consumo de drogas, ha pasado por un cáncer de garganta, tuvo un accidente mortal, casi mortal, él tuvo VIH a causa del consumo y me encanta porque él todas estas situaciones las ha transformado, Dios las ha transformado para poder inspirar a los demás. Y él se dedica a hacer sus mentorías y a transmitir a la gente social por las redes que se puede salir adelante y que podemos crecer en medio de la dificultad. Pero yo sé que, porque me lo has dicho antes, no todos a los que entrevistas creen en Dios o tienen una relación con Dios, pero la mayoría de los que estoy viendo aquí, todos hablan acerca del valor de su relación con Dios o la vida espiritual. Totalmente. O sea que realmente creo que esto es un diferenciador en este podcast, compañeros de batalla, que no solo habláis de la autosuperación, sino como Dios nos acompaña como el verdadero y definitivo compañero de batallas Buah, a ir más allá de lo que nuestras fuerzas pueden. así es. Porque creo que ese mensaje de la autosuperación, cuando te sientes basura, cuando tu cuerpo no te responde, cuando estás en una crisis, creo que todos nos vemos bien débiles, pero Dios es el diferenciador en todas estas historias. Dios viene a rescatarnos en el peor momento. Exactamente, y es lo que queremos compartir, que quizás tú has dicho al principio, hay gente que conoce, hay gente que no, y hay algunos que a lo mejor tienen dudas. Y lo bueno es que puedes experimentarlo, no hace falta que te lo contemos, ahí donde estás puedes tener una relación personal y puedes hablar con Dios, y no sé en el momento en el que te encuentres, pero puedes interactuar con Él porque es real de verdad, y nosotros, todos con los que hablamos, de alguna forma u otra, lo hemos experimentado. ¿Ve otro? Dale. Yo trabajaba con un artista, con Miguel Bosé. Bueno, querido Charly, no puedo estar contigo en esta celebración, pero ya sabes que estoy contigo en alma, como siempre. Y el urólogo me dijo, bueno, te voy a hacer una prueba porque lo que veo no me ha gustado. ¿Tú sabes cómo se te pone en la cabeza? Wow, ¿te imaginas? Totalmente. Se te dispara. Y empiezas a hacerle preguntas. La palabra cáncer es una palabra que tiene una connotación muy fuerte, muy fuerte. La actitud es hacer lo que tú quieres y disfrutarlo, pero cada segundo, ¿eh? Por luego te dicen, tío, si lo hubieses hecho bien, ahora vivirías más. Ajá, Pero como te has bajado los brazos, claro. pues ahora sí, en ese tiempo que te hemos dicho, te piras. ¿Sabes? Pero si hubieses luchado, a lo mejor el cuerpo te hace una reacción que tú no lo sabes. Que tú digas, tío, he luchado hasta el último segundo. ¿Sabes? Que ahora hay que morir de pie. Las enfermedades enseñan mucho. Te enseñan principalmente a conocerte.
sea, la capacidad mental y de fuerza que tienes. Porque hay gente que no lo supera. ¿Cómo puedes transmitir todo este tipo de energías y de serenidad? Esa energía se la tengo que dedicar a Hacienda. Hacienda es la que me hace estar feliz. Me encanta. Pues... Oye, es una pasada. Sí, Charly. Fíjate lo que dice, que a veces la actitud mental puede ser definitiva o puede incluso ayudar o complicar cómo el cáncer se va a ir desarrollando en tu cuerpo. Es decir, que si te pones en una posición de hacerle frente, puedes frenar quizá cierto avance, pero si te abandonas, puede ganar terrenos. Literalmente, el luchar contra el cáncer es una lucha mental. Es Entonces, un tema de actitud total. Y Charly lo plasma desde que él tiene un box de boxeo, un club de boxeo, y al final él está siempre acompañando a sus luchadores en veladas, donde pasan por momentos increíbles, porque pegarte con otro es de lo más duro que te puedes imaginar y se siente miedo, se sienten dudas, se sienten todo tipo de estas circunstancias. Y él está acostumbrado a levantarlos, a darles palabras de ánimo desde la esquina, a decirles no te rindas, mírame a mí que soy tu entrenador. Entonces él llevó todas estas cosas que hace en su vida profesional a su enfermedad y fue lo que lo ayudó, tremendo. la actitud de un luchador, de un guerrero. Tremendo. Ya sabéis, en el enlace en la descripción están todos estos podcasts. ¿Uno más? Dale, uno más y... Uno nunca se espera que una tragedia de esta magnitud aparezca en tu vida. Yo inconscientemente hablando, pensaba, como yo soy un conductor prudente, nunca me va a pasar nada. Se produce un arranque nervioso a nivel medular que en el momento me quedé con el brazo completamente paralizado, desde el hombro hasta los dedos. Wow. No puedo ni moverlo ni sentirlo. El dolor fue incrementando a unos niveles extremos. En un momento un médico con toda su franqueza me dijo, no vas a volver a mover el brazo izquierdo. No te miento, estuve 9 meses a ciegas haciendo rehabilitación con espejos sin ver ningún resultado. Yo al final aprendí que... A ver, esto, ponnos un poquito más en contexto. ¿Algo le pasó en el brazo? ¿Qué fue? ¿Un accidente o...? Realmente el contexto lo tenemos enfrente nuestra, porque Alexis Sañudo forma parte del equipo, ¿vale? Él es compañeros de batalla y bueno, mi amigo, mi hermano Alexis, él es ingeniero informático y un día yendo a trabajar en moto, un coche se atraviesa en su camino, lo atropella y pierde toda la movilidad superior izquierda. Wow. Y su brazo totalmente perdió la funcionalidad. Entonces, a mí me asombra de Alexis que aun perdiendo su brazo, un órgano funcional tan importante para todo en la vida, la actitud que él demuestra. Porque él es mi amigo y yo lo veo siempre sonriendo. Aparte, él juega a pádel y me sorprende que es buenísimo, se ha superado a él mismo y me quedo con la actitud esa de él pasa noches enteras sin dormir, de dolor que tiene en la espalda, que le produce el Ajá. hecho de Hasta el día de hoy. hasta día de hoy. Y tú lo ves y siempre tiene una sonrisa en su cara y a mí me desafía mi compañero de batalla a decir, si él tiene la sonrisa, a mí me toca tenerla también. ¿Damos testimonio de eso, que está sonriendo o no? Claro que sí, lo podemos ver ahí sonriendo. Está ahí, está ahí. No sé, tenéis que meter esta parte, ¿eh? Está ahí. Estamos grabando en un set improvisado, pero aquí no estamos jugando a contar cosas que no hemos vivido. Tanto tú como tu equipo, como las personas que están siendo entrevistadas en el podcast, no hablan de teoría, hablan de aquello que han vivido y eso tiene mucho significado para aquellos que están viviendo sus propios dolores. A mí siempre me gusta decir que nuestras cicatrices dan esperanza a los que están sufriendo el dolor de una herida, porque una cicatriz es el anuncio de que, aunque estuvimos heridos,
experimentamos un proceso de sanidad. Y ahora nos queda una marca que cuenta esa historia. Y tú hoy nos has mostrado tu cicatriz. Supongo que hay cicatrices literales, pero Totalmente. La tengo aquí y está abierto totalmente mi abdomen, sí, ¿vale? Porque la cirugía no fue por la paroscopia o por el Da Vinci. Me tuvieron que abrir entero para poder sacar todos esos tejidos de órganos que te he contado. tu cicatriz, que no solo es algo físico, sino también algo del alma, ahora da esperanza a los que tienen una herida que ahora sangra, que sufre, que produce dolor. Si Víctor está en este lado, creyendo en la bondad de Dios, sabiendo lo hermosa que es la vida, habiéndose dado cuenta de lo que realmente es valioso, la esposa, los hijos, los compañeros de batalla, si Él te está contando esto es para anunciarte que también hay esperanza para ti y que aunque quizá no estás recibiendo la respuesta a la oración como tú esperas, como nos decía Víctor, Dios responde de maneras que necesitamos. Amén. Y quizá es justamente aquello que nos va a convertir en hombres o mujeres más maduros, más sabios, más profundos. No es fácil decirlo, yo no le deseo el sufrimiento a nadie. Soy consciente de que yo mismo puedo sufrir. He sufrido mis cositas. No se compara con un cáncer, ni se compara con las historias de los que entrevistas. Pero sí sé que el sufrimiento produce en nosotros o algo terrible o algo hermoso. Y tiene que ver con cómo respondemos ante ello. Y yo veo a alguien que se ha convertido en alguien hermoso, con una Muchísimas historia gracias. preciosa que nos da esperanza. Tenemos estas camisetas. Correcto, tenemos estas camisetas que es el logo de nuestra marca, Compañeros de Batalla, que de alguna forma queremos extender por medio de estos productos a que la gente pueda participar en Compañeros de Batalla, porque Compañeros de Batalla somos todos. Ajá. Y puedes participar de Compañeros de Batalla adquiriendo estos productos en los enlaces que te vamos a dejar en la descripción del vídeo. Ujú. Y de alguna forma es también eh, la forma en que vamos a autofinanciarnos y sostenernos, porque la idea es poder ayudar más, Sí. es poder llegar a más personas, es poder crecer en todos los aspectos. Ahora estamos empezando también a viajar porque tenemos invitados por varias partes, ¿no? Y tenemos que desplazarnos para ello. Y es una forma de apoyar compañeros de batalla y ser parte. Y quiero decirte también que no solamente puedes hacerlo por la compra de estos productos, sino que puedes hacerlo por medio de tu donación. Y la idea también es que yo he pasado por esto y lo he pasado muy mal. Y a mí me gustaría y nos gustaría en Compañeros de Batalla ayudar a la gente no solamente con nuestros vídeos, no solamente con nuestra inspiración, sino también de una manera física. Y hay gente que en medio de estas situaciones pierde el trabajo, pasa por situaciones económicas muy fuertes y nos gustaría poder sostener a estas personas también en medio de estas situaciones. Entonces, en el enlace, en la descripción del vídeo, van a encontrar la manera en la que pueden comprar estos productos o hacer sus donaciones para que el podcast Compañeros de Batalla siga creciendo, que podáis financiar a todo el equipo, los viajes y no solo eso, sino también ayudar a otros. Correcto. Es el objetivo. Entonces vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Haz que Compañeros de Batalla cumpla su propósito. Recuerda que este podcast es un mandato de Dios en la vida de Víctor y que Él ha respondido y que está hoy aquí grabando este podcast como una respuesta a su fidelidad a Dios. Al que le dijo sí, incluso cuando no había promesa de sanidad. Le dijo que sí porque Él es Dios y porque Él es el dueño de la vida Así es. y el que decide cuándo es la muerte también. Así es. Entonces, Víctor, qué bueno esto. Quiero agradecerte si has llegado hasta aquí, has visto el podcast, te has mantenido en el tiempo, y quiero agradecerte, Itiel, por esta oportunidad, por las palabras que me has dicho, por mostrar esa disponibilidad desde el minuto 1 en que contacté contigo
Gracias de verdad y me enseña mucho acerca de tu corazón y acerca de tu vida. Me desafías a ser mejor, la verdad. Y nada, compañeros de batalla, seguramente con las personas que nos están viendo, nos une el querer bendecir las vidas de otras personas y poder ayudar a esas personas que están pasando situaciones muy complicadas, que al final es lo que Dios y en la Biblia podemos entender, ¿no? Y realmente Juan 21 nos habla de que todos seamos uno para que la gente vea en nosotros que Dios existe, ¿no? Y ya te digo, gracias por ser parte de Compañeros de Batalla, gracias por sumarte a este proyecto, gracias Itiel por ser compañero de batalla y seguimos adelante. Pues creo que este es el desafío final. Conviértete en el compañero de batalla para alguien más. Las redes están llenas de mucha basura, sobre todo mucha gente criticando a otra gente, personas que tienen una actitud de superioridad frente a otros, que no les importa avergonzar o hacer daño si eso les va a dar más visualizaciones, o incluso lleno de contenido que promueve la adicción al sexo, a las drogas, a los juegos. Pero compañeros de batalla es un desafío a convertirte en un compañero de batalla para alguien más, que llores con el que está llorando, que levantes al que está caído, que crees espacios de sanidad en un mundo donde ya hay demasiada enfermedad. Compañeros de batalla es eso. En medio de unas redes llenas de basura podemos encontrar una perla preciosa de sabiduría que nos muestra que hay esperanza. Gracias por hacer esto, gracias por llenar las redes con este contenido. Espero que llegue a millones de personas en forma de reels o en forma del vídeo largo o el audio, pero que llegue a millones de personas. ¡Equipo!